Bueno, yo les voy a hablar acerca de la esclavitud y la abolición de esta en Brasil. Y vamos a tomar como referencia la ladaña de Mestre Tony Vargas, que hace un reclamo, una crítica acerca de cómo es manejada la esclavitud y cómo es enseñada en Brasil. Bueno, la crítica de este mestre habla de que Isabel, la princesa, fue la que firmó la ley áurea contra esta y por tal motivo es aclamada. Es gracias a ella que se hizo todo este cambio y se dio este gran paso en la historia. Sin embargo, cuestiona el hecho de que realmente fue ella la que hizo todo este trabajo. Creo que es importante ver los antecedentes que hay en esto y no necesariamente las leyes que fueron previas a esta, que fue la ley del vientre libre, donde los hijos de los esclavos podían nacer libres a partir de cierta fecha, lo cual no funcionó finalmente porque hubo falsificación de actas de nacimiento y esas cosas. Y también la que hubo posteriormente, que es la ley de los sexagesimales, donde liberaban, se supone, a esclavos de 60 a 65 años para que pudieran vivir una vida plena, pero siendo conscientes qué esclavo llega a esa edad y en qué condiciones llega. Entonces no funcionaron. A lo que me refiero con los antecedentes de la ley áurea es principalmente a lo que menciona Mestre Tony Vargas. Como revisamos en los módulos anteriores, cuando llegaron los esclavos de África, los mandaban a trabajar en las plantaciones y estos se rebelaban ante los portugueses y iban a la jungla a hacer sus reinos libres, que eran los quilombos. Entonces creo que este movimiento es el que realmente fue el antecedente para que se aboliera la esclavitud. Es el que propició, porque finalmente los esclavos fueron los que lucharon, los que buscaron su libertad. Todo el tiempo fue una expresión en contra de la opresión. Personajes tan simbólicos como el rey Zumbí del Quilombo dos Palmares fue un símbolo de oposición ante esto. Y creo que se les debería dar crédito ante el hecho de estar todo el tiempo luchando, manteniéndose firmes con la esperanza de ser libres, lo que propició la abolición de la esclavitud. No simplemente que la princesa firmó la ley áurea y mágicamente se abolió la esclavitud, ¿no? O sea, hubo toda una lucha antes de eso. Y bueno, esto es lo que se critica en la ladaña. Después de la abolición de la esclavitud no podemos decir que realmente se cuidó a la gente que fue liberada. Se liberó a todos los esclavos, pero ¿cómo liberas a gente que toda su vida ha estado en cautiverio? No conocen cómo sobrevivir, todo el tiempo están dependiendo de una persona y nunca se les dieron los recursos necesarios para continuar con su vida. Una vez que son liberadas, estamos conscientes que eso no quita que hubo discriminación. O sea, por más que estén liberadas, los negros siguen siendo inferiores a los blancos, a los portugueses, a los dueños de las haciendas. Entonces, por esa parte no se les ayudó a reintegrarse a la sociedad, no se les dio apoyo. Y también tenemos otra parte donde los hacendados, los dueños de los esclavos, querían todavía una indemnización por el dinero que habían pagado por estos esclavos, porque finalmente salían perdiendo, lo cual llega a ser un poco cínico. ¿Cómo pides dinero por el hecho de haber dado a libertad a estas personas, ¿no? Cuando lo que estabas haciendo no era realmente bueno? Por esto sucedió que, bueno, pidieron una indemnización por esto, pusieron sus títulos de propiedad para que se las dieran y para empezar no se les dio dinero a estas personas, ¿cómo se los iban a dar a ellos? Por tal motivo fue la quema de los títulos de propiedad para no dar dinero para nada. Entonces es donde nos preguntamos, ¿realmente se abolió la esclavitud? O sea, con el hecho de firmar la ley áurea, ¿se acabó esto en Brasil? Siguió habiendo tráfico de esclavos, sigue habiendo este tipo de cosas. Claramente ya no es legal, ya no es bien visto. Y lo podemos ver ahora, ¿aún sigue habiendo esclavitud o no? Podemos tomar como ejemplo a Haití. Haití fue el primer país en América que abolió la esclavitud a finales del siglo XVIII más o menos. Pero hoy podemos ver que sí, lo que sucede es que hay pobreza extrema en este país. Entonces muchas veces los papás, para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, los mandan con algunas familias que les prometen educación, prometen mejorar su vida, pero pues finalmente se llevan a los niños con esa promesa y no los mandan a la escuela. Los mantienen haciendo trabajos en condiciones denigrantes
y que apenas les alcanza para subsistir. Se aprovechan de esta necesidad que los niños tienen, de sus necesidades básicas, para explotarlos. Entonces vemos que a pesar de que hubo una abolición, sigue habiendo esclavitud. Tenemos el ejemplo de Haití, tenemos también el caso de Estados Unidos. Estados Unidos antes de la Guerra de Sucesión practicaba la esclavitud y fue muy importante para el progreso del país. En este caso reclutaban a las personas prometiéndoles mejores condiciones de trabajo y las personas accedían. Entonces firmabas un documento donde decían que durante cierto tiempo iban a trabajar en un lugar y pasado ese tiempo salían con que tenían una deuda en el lugar. Entonces, para no meterlos a la cárcel, pues los hacían seguir trabajando. Entonces era una forma, como que les hacían el favor. Esto implicaba de que ellos seguían trabajando, pero nunca terminaban de pagar su deuda. Y podía pasar que la persona moría y le heredaba la deuda a los hijos. Entonces seguía la esclavitud. También se vio mucho la discriminación, porque iban los policías a los vecindarios de africanos con algún pretexto de algún crimen, y entonces les decían que si no pagaban la multa iban a la cárcel o podían hacer trabajos forzados. Claramente se prefería los trabajos forzados, entonces de esta manera los mandaban a trabajar como esclavos y claramente esto mejoraba mucho el desarrollo del país, era bastante lucrativo. Eso era antes, después vino la Guerra de Sucesión y aparentemente hubo una abolición de la esclavitud. Pero podemos ver hoy en día, como lo vimos en el texto en inglés, que hay casos como el de María, de gente que viene a México tal vez, promete igual mejores condiciones de vida, se las lleva lejos de su familia, muchas veces les quitan los documentos para que no puedan tener acceso a ellos y no puedan escapar. Entonces, ya que los tienen lejos de sus comodidades, de su medio, se aprovechan de ellos, los golpean, los mantienen en condiciones de migrantes. Entonces, vemos que sigue habiendo esclavitud ahí, pero ¿qué tan conscientes estamos de ello? Yo creo que la esclavitud no se ha abolido completamente, o sea, ya no es legal, pero más bien se ha adaptado a nuestro entorno actual. Actualmente tenemos que la esclavitud es tan importante a veces como las drogas o como las armas, y muchas veces las personas no estamos conscientes de ello. ¿Qué tan presente está en nuestra vida? Sabemos que existe la esclavitud, pero pues decimos, o sea, nosotros no tenemos a un esclavo. No lo practicamos y tal vez si se diera el caso defenderíamos, ¿no?, los derechos de una persona. Pero la esclavitud va más allá de eso. En Asia, en Medio Oriente, se obliga a los niños a trabajar en fábricas, se les explota. ¿Y quiénes son los que consumen ese tipo de cosas? Nosotros. Nosotros, los productos que consumimos diariamente son a base de explotación de niños, de la esclavitud, y no solo en ese tipo de casos, ¿no? Hay varias situaciones, por ejemplo, en África a los niños se les explota trabajando en minas, se les esclaviza para sacar minerales, no sé, minerales como el cobalto para la realización de celulares, que es un producto que tenemos día a día y que no sabemos tal vez que se hace a raíz de este tipo de cosas. Entonces, vemos que la explotación sigue siendo un medio para sacar dinero, que tal vez no está tan explícito en nuestra vida, pero que sin embargo existe y es importante hacer conciencia de ello. Tal vez lo que podríamos escuchar más es la esclavización, la explotación de la trata de blancas, que por ser un tema sexual tal vez es un poco más polémico y puede llegar a nosotros más fácilmente. Pero simplemente la explotación y la esclavización sigue estando en otros países, tal vez no de la misma forma que era antes, no en las mismas condiciones, pero creo que es nuestro trabajo hacer conscientes a las personas de todo lo que está sucediendo. Como dije, no es porque nosotros estemos esclavizando a alguien,
pero tal vez puede estar en nuestro entorno en estas situaciones, o tal vez podamos presenciarlo sin darnos cuenta. Entonces, eso es lo que creo que hay que hacer nosotros como caporistas, que tenemos un poquito más de información, que podemos ver la lucha que hicieron los esclavos africanos en contra de los portugueses, que vemos realmente todo lo que conlleva combatir esto, siquiera ser conscientes a las personas de todo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas a algunas personas para saber qué idea tienen sobre la esclavitud y su opinión acerca de si ha cambiado a través del tiempo. Yo creo que más que nada no lo vemos a simple vista, pero está presente. Bueno, en mi caso, mi papá convive mucho con productores de diferentes cosas. Contaba a mi papá que las personas ganan muy poco y se les tiene todo el día ahí más de la jornada que se supone debería de ser. Y no solamente ellos, sino también se ven afectados sus hijos, que tienen que estar ahí con ellos todo el día y que, por ejemplo, en caso de que tomen por hambre o simplemente por ocio alguno de los productos que están en la cosecha, pues sí se les trata muy mal y se les castiga. Entonces siento que esto es una forma de esclavitud. Ahorita la esclavitud como tal ya no existe, sino es una esclavitud maquillada o transformada, debido a que antes la esclavitud era principalmente hacia las personas de raza negra, entonces como tal ahorita siento que ya no existe, pero ha sido como transformada en el caso de los trabajos, porque por ejemplo hay personas que se matan trabajando y su recompensa es un salario muy bajo. Y pues también he visto, por ejemplo, a niños en semáforos o en restaurantes en donde están vendiendo dulces y hasta cierto punto no les quitan la libertad, pero pues tampoco tienen muchas oportunidades de dónde ir. Entonces para mí la esclavitud como la de antes ya no está, pero ahorita según seamos protegidos por derechos humanos que no son totalmente ejecutados hacia las personas.